Cuando presentamos la ilegalización de ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y también cuando hemos ahora presentado la impugnación en el ámbito de Askatasuna y de la otra candidatura, tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil. ¿Pero porque no colabora la policía o por...? Porque no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo y solo a las del juez instructor. ¿Y usted ha hablado de esto con el Ministerio de Interior? Sí. ¿Y qué le dicen? Pues prefiero no seguir con este tema. Bueno, no seguir con este tema. Afortunadamente, al haberlo surgido por una cuestión colateral dentro de una pregunta, una repregunta dentro del debate, pues ha permitido que el tema se le dé una rápida, contundente y definitiva solución. O sea que yo creo que no hay mal que por bien no venga. Este pequeño problema procedimental está arreglado ya. Arreglar en el futuro, y en todo caso lo importante es que la información llegó en su momento a la Fiscalía y fueron resueltos los problemas, se presentó la demanda y se ilegalizó a los partidos que todos ustedes conocen. Creo que no hay ningún conflicto, el fiscal general del Estado lo ha explicado perfectamente y había un problema procedimental que fue el que quiso hacer alusión. Otra alusión es que se sobredimensionasen en algunas interpretaciones, pero no hay ningún problema especial y él mismo lo ha explicado hoy. Ha quedado demostrado que el fiscal estaba mintiendo. ¿Que el fiscal mentía? Sí, sin duda alguna. A nuestro juicio el fiscal no está diciendo la verdad, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido todos los informes que había sobre ANV y el PCTV, trasladárselos a quienes nos los había solicitado, que en este caso era el juez de la Audiencia Nacional. ¿El juez Garzón se entiende? El juez Garzón, sí, el juez del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que fue quien solicitó sus informes. Que si resulta que la Fiscalía, que depende del Gobierno, se queja de que la policía no colabora en los temas de las listas de ETA, o que no colabora con ellos o con el Tribunal Supremo y solo colabora con un juez, que es un juez de la Audiencia Nacional, de todos conocido, pues lógicamente aquí tenemos un problema muy grave y lo que se genera es una enorme inseguridad e incertidumbre. Yo creo que el presidente del Gobierno, no voy a entrar en el tema, pero debe dar una explicación ya. Y si no la da ya, mi obligación es demandársela y lo haré.